Existe una carretera en Brasil que ya fue asfaltada, olvidada, redescubierta y sigue detenida en el tiempo. Atraviesa el corazón de la Amazonia y es la única conexión terrestre entre Manaos y el resto del país. Y aún así nadie puede decir con certeza si algún día será terminado. Esta es la BR-319, la carretera que desafía a Brasil desde hace más de 40 años. Está en el mapa, pero parece invisible para el progreso. Cuando llueve, se convierte en lodo. Cuando intentan reconstruirla, se convierte en polémica. Y la pregunta persiste: ¿por qué esta carretera nunca ha sido pavimentada de verdad? La respuesta involucra política, dinero, presión internacional, disputas ambientales y un juego de intereses que pocos tienen el valor de exponer. En este video vas a descubrir por qué la BR-319 se convirtió en una carretera fantasma, lo que ha detenido esta obra durante décadas y lo que realmente está en juego para el futuro de la Amazonia y del país. La BR-319 es una carretera federal con aproximadamente 885 kilómetros de extensión que conecta Manaos, en el Amazonas, con Porto Velho, en Rondônia, una de las pocas conexiones terrestres entre la región norte y el resto de Brasil. En teoría sería una vía estratégica para el transporte de cargas, personas, alimentos y medicamentos. En la práctica es una carretera en ruinas con largos tramos que simplemente no funcionan como carretera. El trazado de la BR cruza áreas remotas de la selva amazónica, atravesando regiones de alta sensibilidad ambiental, incluyendo reservas extractivistas, comunidades ribereñas y tierras indígenas. Es un corredor que atraviesa ecosistemas únicos, pero que al mismo tiempo aísla a millones de personas por la falta de infraestructura básica. El punto más crítico es el tramo del medio, con cerca de 405 kilómetros prácticamente sin pavimentación, sin señalización, con puentes improvisados de madera y lodazales que se vuelven intransitables durante el invierno amazónico. Los conductores que se aventuran por ahí enfrentan días de atascos, llantas rotas, riesgo de caer de puentes rotos e incluso la ausencia de asistencia médica o señal de teléfono. Los camioneros cuentan que viajes que deberían durar 12 horas parecen arrastrarse por hasta 4 o 5 días, dependiendo del clima. No hay gasolineras, talleres ni lugares seguros para pasar la noche en ese tramo. Y cuando los camiones se quedan atascados, la única forma de volver a la carretera es con la ayuda de un tractor, lo que hace que la situación sea muy precaria para una carretera de tal extensión. Para muchos, transitar por la carretera 319 es como entrar en una ruta de supervivencia, donde el mayor desafío no es llegar rápido, sino simplemente llegar. Pero, ¿cuál es la situación actual de esa carretera? Hoy la BR-319 está lejos de ser una carretera continua y funcional. A pesar de su importancia estratégica, menos de la mitad de la carretera está pavimentada de manera regular y los tramos sin asfaltar siguen siendo el principal cuello de botella de la vía. Sin embargo, vamos a entender la situación de esta carretera por partes. Del kilómetro 0 al kilómetro 198, que va de Manaos hasta Careiro da Várzea, se encuentra el tramo totalmente asfaltado y considerado en buenas condiciones para transitar, siendo el segundo más utilizado por quienes salen de Manaos. Ya del kilómetro 198 al kilómetro 250, el llamado Lote C pasó por obras de pavimentación iniciadas en 2021. Aunque el progreso ha sido lento, hubo intervenciones significativas aquí y obstáculos que detuvieron el avance de las obras. Ahora, del kilómetro 250 al kilómetro 655, conocido como el tramo del medio, es donde reside el desafío de la carretera fantasma o de la BR-319. Para que te des una idea, son aproximadamente 405 kilómetros de carreteras sin asfalto continuo, con tramos de tierra apisonada, lodo, puentes de madera y pésimas condiciones de tráfico, especialmente durante la temporada de lluvias. Aquí, el acceso es tan precario que muchos conductores simplemente evitaron pasar por esta región. Y para finalizar la carretera tenemos del kilómetro 655 al kilómetro 885, Porto Velho. Los últimos 230 kilómetros están asfaltados, aunque con calidad variable. Algunos puntos requieren mantenimiento, pero en general es un tramo transitable. Esa discontinuidad en el asfalto es una de las principales razones por las que la BR-319 sigue siendo llamada la carretera fantasma, presente en los mapas, pero con calidad deficiente. ¿Pero por qué motivos?
esa carretera aún no ha sido totalmente pavimentada. La BR-319, conocida popularmente como la Carretera Fantasma, nació en el contexto del régimen militar brasileño, construida entre 1968 y 1973 e inaugurada en 1976 por el presidente Ernesto Geisel. Su misión era la siguiente: conectar Manaus, en Amazonas, con Porto Velho, en Rondônia, por vía terrestre, garantizando la soberanía nacional en la Amazonía, impulsando la ocupación de la región y facilitando el flujo de la producción. En los primeros años, la BR-319 llegó a estar completamente asfaltada, pero pronto sucumbió a la falta de mantenimiento, a las lluvias intensas y al suelo inestable de la selva. En la década de 1980, especialmente el tramo del medio, cerca de 400 kilómetros entre el kilómetro 250 y el 650 quedó prácticamente intransitable. La carretera fue abandonada, dejando a decenas de comunidades aisladas y a Manaus prácticamente sin conexión terrestre con el resto del país. A partir de ahí, se convirtió en símbolo de promesas incumplidas. Varios gobiernos intentaron reactivar la carretera. En 1996 fue incluida en el Plan Brasil en acción del gobierno de Fernando Henrique Cardoso, sin avances. En 2007, durante el gobierno de Lula, la BR-319 fue incluida en la PEC y algunos tramos empezaron a ser recuperados, principalmente en los extremos. En 2021, durante el gobierno de Bolsonaro, se inició la pavimentación del lote C entre los kilómetros 198 y 250, con una previsión de 52 kilómetros de asfalto. Sin embargo, el proyecto enfrentó críticas ambientales y disputas judiciales que resultaron en la suspensión de las obras en 2024 por decisión de la Justicia Federal, alegando fallas en el licenciamiento y ausencia de consulta a los pueblos indígenas. Hoy la discusión sobre la pavimentación de la BR-319 resurge con fuerza. La necesidad de desarrollo regional, la reducción del aislamiento logístico de Amazonas y la vulnerabilidad de Manaus ante eventos climáticos extremos reavivan el debate. El gobierno federal la incluyó en el nuevo PAC y propuso un modelo inédito de fiscalización ambiental permanente con portales de control y monitoreo a lo largo de la carretera. Sin embargo, los obstáculos son profundos. La principal barrera es la licencia ambiental. La BR-319 cruza diversas unidades de conservación en tierras indígenas, lo que exige estudios ambientales rigurosos y medidas de mitigación que satisfagan la legislación y los órganos de control. Ambientalistas temen que la pavimentación lleve al aumento de la deforestación, la apropiación ilegal de tierras, el avance del agronegocio ilegal y los crímenes ambientales. A pesar de eso, la carretera sigue siendo estratégica. Su reactivación podría abaratar el transporte de mercancías hacia Manaus, ofrecer una ruta terrestre alternativa al tránsito, al transporte fluvial y conectar el norte con el resto del país de manera más eficiente. Para las poblaciones locales, la carretera significa acceso a la salud, la educación, el comercio y la dignidad. La BR-319 permanece, por lo tanto, en un limbo entre el sueño del progreso y el riesgo ambiental. Una carretera que, incluso inacabada, recorre desde hace décadas el debate sobre el futuro de la Amazonia y de Brasil. La BR-319 no está sola cuando se trata de la situación precaria y el abandono. Al hablar de ella, de inmediato viene a la mente la carretera aislada en medio de la selva, llena de promesas incumplidas y con enormes desafíos para ser recuperada. Pero Brasil tiene otras carreteras en situaciones muy parecidas, algunas incluso peores. Dos de ellas son la BR-156 en Amapá y la BR-242 que conecta el oeste de Bahía con Mato Grosso. Ayudan a mostrar que la BR-319 no es un caso único, sino parte de un problema mayor: el abandono de carreteras estratégicas en regiones importantes del país. Para que lo entiendas mejor, la BR-156 conecta la capital Macapá con Oiapoque, allá en el extremo norte de Brasil, en la frontera con la Guayana Francesa. Son cerca de 800 kilómetros de carretera, con aproximadamente 60% asfaltados. El resto se convierte en puro lodo durante la temporada de lluvias. Los camiones se quedan atascados, ciudades enteras quedan aisladas y el transporte de alimentos y medicamentos simplemente se detiene. Muchas veces solo el ejército logra pasar. Ahora, en el caso de la BR-242, con más de 2.300 kilómetros, se vuelve esencial para el progreso brasileño. Conecta la región agrícola de Mato Pipa, Maranhão, Tocantins, Piauí
y Bahía al centro-oeste. Por ahí pasan granos, maquinaria, fertilizantes, todo lo que mueve una de las áreas más productivas de Brasil, pero incluso con tanta importancia económica, hay tramos enteros que todavía no tienen asfalto. Durante las lluvias, los camiones se atoran, las cargas se pierden y las pérdidas son enormes. En 2020 y 2023, los productores reportaron miles de pérdidas solo porque no pudieron sacar su producción. Y lo más impresionante, esta situación se ha prolongado durante décadas. Así como la BR-319, la BR-242 vive de promesas. También fue incluida en planes del gobierno y también tuvo proyectos anunciados, pero también se quedó solo en el papel. La diferencia es que mientras la BR-319 se topa con cuestiones ambientales y legales por atravesar la selva amazónica, la BR-242 enfrenta abandono político, aunque sea vital para la economía. Estas comparaciones muestran que el problema de la BR-319 es grave, pero no es el único. Brasil tiene una infraestructura vial marcada por el abandono, la falta de planificación y promesas vacías. Mientras tanto, comunidades quedan aisladas, los productos no llegan a su destino y regiones enteras pierden la oportunidad de desarrollarse. Lo que une a estas tres carreteras BR-319, BR-156 y BR-242 es el mismo escenario. Fueron pensadas para integrar al país, pero terminaron siendo dejadas atrás. Y ahora enfrentan desafíos intensos para salir del papel o para volver a ser lo que un día prometieron ser. Gracias por haber visto este video hasta aquí. ¿Qué te pareció este tema? ¿Y ya has pasado por la experiencia de cruzar la carretera fantasma, la BR-319 o algo parecido con ella? Deja aquí en los comentarios tu experiencia. Yo me despido por ahora. Un fuerte abrazo y hasta el próximo video.